hermanos, buenos días. Qué bueno estar compartiendo nuevamente con ustedes un día domingo en la exposición bíblica. Qué bueno es verles, de verdad, qué bueno es verles. Qué bendición más grande es poder ver a las familias reunidas en este día domingo. Ver a los niños, ver a los más ancianos, ver a cada uno de ustedes teniendo un tiempo, apartando un tiempo para congregarnos el día de hoy. Quizás como el pastor decía, en una situación distinta, en un contexto distinto, pero seguimos reuniéndonos y con un solo propósito que es adorar el nombre de Dios. Él es el centro de la reunión y es por eso que hoy estamos acá. Quiero llevarlos a un texto que se encuentra en 2 Corintios 1:22. El texto se encuentra en 2 Corintios 1:22. Dice así, un versículo bastante corto, dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quiero leerles la versión, la NTV. Dice: Él nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones. Les invito a que tengamos un tiempo de oración antes de continuar con la palabra. Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú haces, porque eres bueno, eres fiel y permaneces fiel para siempre. Gracias por permitirnos llegar hasta el día de hoy, por poder reunirnos, por utilizar esta plataforma el día de hoy para el poder adorarte, Señor, juntos como congregación. Gracias te damos, Dios. Permíteme, Señor, entregar tu palabra y que esta, Señor, exhorte a cada uno de nosotros. Señor, quita cualquier distracción, quita cualquier situación que nos impida estar en plena comunión contigo. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día miércoles, en nuestra reunión de ministerio musical, tenemos un pequeño momento de reflexión. Y ese día Gert compartía algo con nosotros con respecto a nuestra identidad. Y yo le decía, bueno, esto es algo que constantemente estoy analizando en mi vida. Y el día jueves compartí algo con respecto a esto. Y hoy quiero compartir hoy nuevamente esto con ustedes. Nuestra identidad en Cristo. Y ciertas cosas han sido un constante a lo largo de la historia. Por ejemplo, una pregunta quizás tan trascendente para muchos jóvenes, sobre todo en esa edad, adolescentes, jóvenes, la pregunta: ¿quién soy? Y la búsqueda de la propia identidad básicamente es casi una experiencia universal. Casi todos nosotros hemos pasado por algún momento en esta búsqueda de identidad de alguna u otra manera. Hemos tratado de responder esto muchas veces con conductas, con formas de ser, distintas maneras. Lo que ha cambiado en las últimas generaciones es principalmente el referente a cual la gente acude para buscar respuesta quizás a esta pregunta: ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Porque para muchos ya no se trata del simple hecho de buscar valores o un propósito en el cual podamos edificar nuestra vida, sino que va mucho más allá y mucho trata ahora de descubrir un perfil propio, de tener una imagen, de proyectar la imagen que yo desee, que me posicione por sobre los demás o que quiera aparentar algo frente a los demás, con un fuerte componente de individualismo. Nunca se le había dado tanta importancia como el día de hoy a la expresión de la individualidad. La sociedad nos dice que debemos ser autovalentes. Y uno de los componentes que afecta directamente en esto es el comercio, los medios de comunicación y sobre todo hoy en día las redes sociales.
Incluso hice una búsqueda rápida, quise hacer el ejercicio, hice una búsqueda rápida a través de Google y puse identidad propia y me arrojó un resultado de 91 millones, 91 millones de resultados, a los cuales deriva, ¿cierto? 91 millones de enlaces donde yo podía encontrar algo referente a mi identidad. Pero básicamente algunos de estos me ofrecían o pretendían venderme algo, un vestuario, un corte de pelo, un spa en la barbería, música, auto, otros negocios, estatus, tatuajes, piercing, cualquier cosa trataban de venderme cuando uno quiere construir su propia identidad en esta búsqueda. Incluso la publicidad presenta cosas tan diversas hoy en día como podemos personalizar el tono de llamada de las personas. Hoy en día usted puede bajar una aplicación en su teléfono y puede configurar cómo quiere que suene su teléfono cuando lo llame tal persona. Incluso puede poner una canción a esa persona. Y sin ir tan lejos, años atrás, quizás 10, 15 años atrás en nuestra sociedad, ¿cierto? Hubo el boom de las tribus urbanas, donde algunos de ellos se denominaban como Pokémones, otakus, emos, ¿cierto? Y un sinfín de otras tribus urbanas que quizás alguno de ustedes pudo haber participado incluso de estos movimientos quizás más punky o cualquiera de estos. ¿Cierto? Donde miles de chicos, miles de adolescentes se sentían identificados por estos grupos y adoptaban conductas, adoptaban formas de vivir, de comportarse frente a la sociedad, porque se sentían atraídos en esta búsqueda de su identidad por estos grupos. Lo que en otra época prácticamente era un rito o era algo que tenía que transcurrir en la adolescencia, ahora nos persigue incluso desde la cuna hasta la tumba o desde antes de nacer. Y no lo estoy diciendo en sentido figurado, porque hoy en día usted sabe que existe el baby shower. Y ojo, no estoy en contra del baby shower, pero existe el baby shower y hasta quizás tener todo controlado el día de nuestro funeral es algo irrisorio porque ni siquiera vamos a estar ya. Cuando Dios nos llama a nuestra presencia, nada más tenemos que hacer acá. Pero, entonces, hoy en día la sociedad nos dice esto, bueno, queremos tener casi todo controlado desde antes de nacer, incluso desde la cuna hasta la tumba. Y como les decía, no estoy hablando en contra de esto, en contra quizás de esta tradición, de esto, pero recuerdo, Dios me ha regalado 3 hermosos hijos y una esposa maravillosa, pero recuerdo incluso el primer baby shower de mi hijo y tenía una temática y era un elefantito. Entonces, después mi segundo hijo, la temática cambiaba porque tenía que ser distinto al demás, porque si se dan cuenta, eso ya está como inmerso en nosotros, o sea, busquémosle una identidad distinta. Entonces el segundo fue de osito. Y con colores incluso distintos, pero algo paradójico porque no sé si hoy en día a mi hijo le gustan ya los elefantes o le gustan los ositos, creo que a uno le gustan los dinosaurios y al otro le gustan los minions. Entonces, desde antes ya buscamos y tratamos de darle una identidad distinta a cada uno de nuestros hijos. Incluso, como les decía, algunos queriendo tener casi controlado el día de nuestro funeral, cuando Dios nos llama a su presencia, y algunos, incluso algunos ya teniendo claro qué van a poner en sus epitafios, en sus lápidas. Y solamente en un contexto quise buscar dentro de esto de los más curiosos. Y encontré solamente 3. Dice, lo mejor está por llegar. Frank Sinatra, lo que dice su epitafio. Eso es todo, amigos. Mel Black, el creador del conejo Bad Bunny. Libre al fin, gracias Dios Todopoderoso, al fin soy libre. Martin Luther King. Pero ¿será que estas manifestaciones superficiales reflejan fielmente nuestra esencia? ¿Lo que Dios dice que somos realmente? La pregunta sería, ¿por qué quiere que te reconozcan o que te recuerden?
por la imagen que estás proyectando o por la influencia positiva que estás teniendo, que estás ejerciendo sobre los demás? ¿Quién eres en realidad? Y quiero darle respuesta a esto. El día viernes en reunión de las mujeres pude escuchar ciertas partes de la reunión. Estaba como infiltrado por ahí escuchando lo que ellas comentaban y varias de ellas había un denominador común cuando contaban su experiencia frente a quizás capacitaciones, frente a charlas que se están dictando hoy en día con respecto a la mujer, ¿cierto? Y todas estas nos llevan a lo siguiente: el empoderamiento. Tienes que empoderarte como mujer, tienes que ser autovalente. Y nuevamente vemos que esto refleja un sentido tremendo de individualidad hoy en día en la sociedad. Y ojo, no estoy hablando en contra de eso. Hace un par de domingos atrás prediqué cuál es el rol de cada uno de nosotros en la familia, cuál es el propósito que Dios tiene para la familia. Pero en esta búsqueda de identidad, entonces, la sociedad nos está diciendo distintas cosas. Empodérate y no dependas de nadie, empieza a hacer todo lo que tú quieras. Pero ¿quién soy en realidad? ¿O quién dice Dios que soy? Todos queremos saber quiénes somos en realidad. Procuramos encontrarnos nosotros mismos. Es una palabra, es una frase un poco graciosa. Voy a encontrarme a mí mismo, por así decirlo, ¿cierto? Algunos incluso realizan salidas en nuestra región hacia el Valle del Elqui, salidas un poco más místicas, a tener un encuentro consigo mismo. Paradójico. Muchos incluso hemos sido sometidos o hemos realizado distintos tests psicométricos, ¿cierto? De personalidad al momento de postular alguna fuente laboral. Y otro tipo de evaluaciones, ¿cierto? Que vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. En estos tests nos dicen y nos dan ejemplos de nuestras personalidades. Pueden decir que eres activista, que eres competidor, que tienes mucho dominio, que tienes mucha influencia sobre las otras personas. Y así las empresas van creando un perfil de las personas que quieren que ellos trabajen. Y muchas veces por estas cosas somos discriminados de los distintos trabajos. Algunos de estos tests, lógicamente, pueden ser útiles. Pero, ¿te has detenido a hacerte esta pregunta? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Quién dice que soy? Y la verdad es que Dios tiene mucho, mucho que decir de lo que piensa de nosotros. En la Biblia abunda información con respecto a esto. No obstante, si pudiese resumir esto, lógicamente en un poco de espacio, en un poco de tiempo, sería algo parecido como esto. Génesis 2:7 dice que es nuestro creador, que somos creación de Él y que incluso Él puso en tu nariz aliento de vida. Dios te está diciendo aquí en Génesis 2:7, soy tu creador, eres creación mía y fui yo quien puso aliento de vida en tu nariz. En Génesis 1:27 dice que fuiste creado a su imagen. Salmo 139:13 dice que te formó desde el vientre de tu madre. Mateo 10:30 incluso dice que tiene los cabellos contados de tu cabeza. Y aquí sería una suerte de suma y resta, porque en un principio va sumando y después con el pasar de los años nos tiene que ir restando, pero Él dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. En Salmo 139:4, antes de que digas algo, Él ya lo sabe. Y el mismo Salmo 139, el versículo 14, dice que eres creación admirable. En Juan 1:12 dice que fuimos hechos hijos de Dios. Efesios 2:10
Dice que fuimos creados para obras que Él tenía desde antes para nosotros. Somos hijos de un Dios real, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que está presente siempre. Si yo siguiera leyendo versículos y citándole cosas de lo que Dios dice frente a ti, creo que tendríamos que hacer un continuo de la predicación, cierto, parte 1, 2, 3, 4, 5, porque Dios habla maravillas de ti, porque eres creación de Él. Y hemos sido creados para su gloria. Segunda de Corintios 5:20. Dice así, lo he compartido varias veces porque me gusta mucho este versículo con respecto a nuestra identidad. Dice 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador, ¿cierto?, es un representante. Y la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Estás siendo un representante de Cristo aquí en la tierra? ¿Te estás comportando como tal? ¿Estás representando a Dios con tu actuar, con tu decir y con tu vivir? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo esto? Esto significa entonces que nosotros debemos abandonar cualquier imagen que tengamos de nosotros mismos, que no provenga de Dios. Entonces es aquí en este momento donde nosotros deberíamos dejar de aceptar lo que otros dicen sobre nosotros, como otros incluso nos han etiquetado y como otros nos han definido. Y es cuando deberíamos comenzar entonces a creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque Él está satisfecho con la forma en que Él te ha creado y como Él te define. Tú no estás definido por tus sentimientos, no estás definido por las opiniones de las demás personas, tú no estás definido por tus circunstancias, tú no estás definido por tus éxitos o por tus fracasos, tú no estás definido por tu profesión, tú no estás definido por tu oficio, por lo que haces, tú no estás definido por el auto que conduces, por el dinero que ganas o incluso la casa que posees, tú no estás definido por eso. Tú estás definido por Dios y solo Dios. Él te identifica como propio, como su hijo amado, como un embajador de su palabra. Si somos esto, entonces tenemos que entender algo, que la mejor adoración es la obediencia. Así lo define su palabra en 1 Samuel 15:22. Y entonces tendríamos que incluso repasar el concepto de obediencia. Porque la obediencia es el acto de aceptar la orden de otro, a pesar de que no sea de mi agrado aceptarla y hacerla parte de mí. De lo contrario, incluso podríamos estar hablando de rebeldía. Y los ejemplos más clarificadores de esto es quizás cuando éramos más niños y cierto, nuestros padres nos enviaban a hacer algo, nos daban una orden de hacer algo y nosotros, ¿cierto? Decíamos que no, y nuestros padres insistían, y finalmente, ¿cuál era nuestra respuesta? Bueno, lo voy a hacer, pero yo quiero que sepas que yo no quería hacerlo, lo estoy haciendo frente a mi voluntad. Alguien podría decir, bueno, es tu obediencia, porque finalmente hizo lo que le están diciendo. No, es rebeldía, porque se está rebelando frente a la autoridad y no está haciendo esa decisión como parte de él, no la está aceptando. La obediencia es un acto de humildad y sujeción. Si tú no sabes quién eres, entonces eres vulnerable a lo que otras personas puedan decir de ti. Pero cierto es que tú eres quien Dios dice que eres y nadie más tiene un voto en este asunto. Ahora, tú estás identificado con Cristo y tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Eres un hijo precioso de Dios y Él te ha creado
de una manera que a Él le agrada. Dios nos ha dado una identidad, Dios nos ha dado una nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17, ¿cierto? Un versículo muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Se han dado cuenta el conflicto que enfrentan las personas denominadas públicas o las personas que comienzan a ejercer un cargo, quizás político? ¿Se han dado cuenta el problema que enfrentan? Que empiezan a buscar con respecto al pasado de ellos. Empiezan a sacar a la luz cosas que ellos quizás han hecho y se divulga información y un montón de otras cosas. Pero Dios a nosotros nos ha dado una nueva identidad. Las cosas viejas ya pasaron. Ya pasaron estas cosas. Nueva criatura somos. Sin embargo, a diferencia de muchos, tenemos tendencia a olvidar quiénes somos. Buscamos llenar en nuestras vidas y nuestros días y nos llenamos de actividades, con la esperanza incluso de complacer a otros. Y muchas veces nos llenamos de actividades, incluso con la intención de querer complacer a Dios. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos hace vulnerables y necesitamos a diario a Dios. Necesitamos que Dios esté en nuestra vida constantemente. Muchas veces preferimos agradar a otras personas frente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque buscamos continuamente el agradar a otras personas. Y esto es un continuo, hermano. Usted no piense que esto es solamente algo de la adolescencia. Esto es algo que nos va a perseguir de por vida. Y es por lo mismo que necesitamos de Dios cada día. Cada día necesitamos de Dios. Nuestra relación con Dios no se puede basar solamente y exclusivamente en el día de hoy, un día domingo. No se puede basar incluso con asistir a todas las reuniones. Eso es parte de tu relación con Dios. Tiene que ser una relación diaria, una relación continua. Y muchas veces nosotros decimos, o cuando yo era más pequeño entendía esto, decía, bueno, dicen que hay que tener una relación con Dios. Y yo decía, pero yo no me puedo mantener todo el día orando. Es como ilógico. Y muchas veces cuando somos nuevos pensamos que cuando te dicen esto, tú tienes que mantener una relación viva y real con Dios. Nos imaginamos, bueno, a través de la oración, pero ¿en qué momento hago mi actividad? No, hermano, cuando nosotros nos identificamos entonces con Dios, nuestro actuar, nuestro decir, nuestra manera de enfrentar las cosas ya están hablando, ya están reflejando nuestra identidad en Cristo. Y muchas veces no es necesario incluso abrir nuestra boca para que la gente vea algo distinto en nosotros. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros en una entrevista o cuando te preguntan quién eres, han dicho como primera instancia, bueno, soy hijo de Dios? Alguien podría decir, pero es que existen contextos distintos, pero es que estamos en una entrevista, pero es que estamos en esto. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes lo han dicho durante esa entrevista, por lo menos? Porque muchas veces preferimos omitir esto. Y muchas veces nos transformamos en los mejores agentes secretos. Incluso mejores agentes que la mejor rama de inteligencia que haya. ¿Sabe por qué? Porque pasamos desapercibidos como cristianos donde estamos. Porque nadie nunca se enteró de que éramos cristianos. Porque preferimos entonces omitir ese tipo de información. Pero eso habla de la identificación, de identificarse, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué no podemos hacerlo? Incluso usted puede ver cómo personas hablan de manera natural, como si fuera algo tan normal. Cuando uno quizás conoce a una persona, empiezan a hablar y te preguntan, oye, ¿y tú qué signo eres? Porque agradamos, entonces tú debes ser de este signo. Pero ¿por qué no nosotros entonces, no, bueno, yo soy cristiano y tú, o entablar una conversación?
Preferimos omitir las cosas, preferimos callar, preferimos aceptar otras cosas, preferimos pasar desapercibidos muchas veces. Volviendo entonces al punto anterior sobre que somos embajadores de Dios, ¿realmente estamos siendo embajadores? ¿Realmente estamos representando a Cristo aquí en la tierra? Con la exposición de la palabra, con la exposición de la verdad. Obediencia, tiempo de intimidad, comunión. Esas cosas van construyendo nuestra identidad. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Al ser entonces representantes, nos transformamos en expositores de la verdad, porque Dios es real y su palabra también. Entonces, ¿estamos exponiendo la verdad? ¿Estamos defendiendo los principios de Dios? ¿Estás aprovechando todas las oportunidades que tienes para sembrar la palabra? Porque si fuera la última oportunidad que tienen esas personas de escuchar de Dios y tú no abriste tu boca. Cuando estábamos en la parte normal, ¿cierto? Antes de la pandemia, siempre en la universidad, en mi trabajo, nosotros teníamos un periodo que era el periodo de los lamentos, que era cuando el semestre se estaba cerrando. Porque ahí es donde nosotros podíamos escuchar las mejores excusas, las historias más locas que usted pueda pensar con respecto a la justificación de las faltas de los alumnos. Y cuando usted escucha incluso que algunos dicen que el perro le comió la tarea, yo he escuchado cosas más absurdas incluso. Entonces, en esta semana de los lamentos que nosotros establecimos en la universidad entre los colegas, es donde todos llegan y todos te comienzan a pedir oportunidades. Y incluso nosotros muchas veces ya jugamos a la escondida, porque son tantos los alumnos que llegan en esta circunstancia y prácticamente abríamos una puerta, miramos a todos lados si había un alumno y si no salíamos corriendo a escondernos, porque si te pillaba uno en el pasillo, aprovechaban y llegaban 10 y no te los sacaban más de encima. Entonces, finalmente llega uno y me pedía más plazo para entregar el trabajo. Y yo le decía que no. Y me seguía pidiendo y me decía: profesor, mañana, sin falta, a la hora que usted quiera. Y te prometen incluso un horario a las 7 de la mañana y son capaces de llegar a las 7 de la mañana. Y yo le respondí de la siguiente manera. Le dije: ¿y si no hay mañana? Y me puse casi medio metafórico en este sentido. Le dije: ¿y si no hay mañana? Le digo. Me dice: ah, profesor, ¿pero cómo? Y me dice: ya, bueno, entonces no hay mañana, a la tarde, profesor. Y le digo: bueno, ¿y si me subo al auto y choco y pierdo la vida? Ah, profesor, pero entonces deme 5 minutos. Y le seguía respondiendo, y quizás puede sonar cómico, pero reflexionaba yo después con respecto a lo mismo y decía: pero ¿y si esa fue su última oportunidad de haber escuchado la palabra de Dios? No tanto por lo que le pueda pasar a él, sino que por lo que me pueda pasar a mí, porque lo mismo, puedo usar el mismo ejemplo. Y si yo desperdicié esa oportunidad quizás de haber compartido la palabra con él, de haber sido un embajador, un representante de la exposición de la palabra de verdad frente a él, y él no la escuchó. Y alguien puede decir: no, pero es que eso ya es casi extremo. Pero cuando hablamos de no predicar, estamos hablando de almas perdidas, de personas que incluso van a perder su vida y estarán condenadas, y mucha de esa responsabilidad puede recaer en nosotros por el simple hecho de callar. ¿Y saben por qué muchas veces no predicamos, si no compartimos, si no aprovechamos las oportunidades de que Dios nos da?
Porque somos indolentes frente al perdido. Porque si tú sufrieras por aquellos que se están perdiendo, te aseguro que no habría un día en el que dejaras de predicar. Pero muchas veces somos indolentes frente al perdido. Muchas veces hacemos vista gorda y nos quedamos en nuestra comodidad. Pero eso no es ser representante. Eso no es ser representante de un Dios vivo, de un Dios real. Incluso recuerdo muchas veces en Domingos Misioneros, ¿cierto? Donde incluso se ponía un video que reflejaba el trabajo que se hacía, ¿cierto? O videos que simulaban el peligro que corrían nuestros hermanos misioneros en países donde hay persecución y persecución de muerte. Y muchos de nosotros los veíamos y quedábamos impactados. Y muchos derramaban lágrimas. Pero ¿qué más? Si esas lágrimas no se transforman en hechos, en acciones, en cosas reales, no sirve de nada. No sirve de nada. Debemos ser representantes, debemos exponer la palabra cada día, aprovechar cada oportunidad que se nos da. Porque hay una responsabilidad en nosotros y no podemos callar. Hay una responsabilidad que debemos atender. Nadie nos da garantía de que el día de mañana podamos estar vivos. Hoy es cuando debemos aprovechar el tiempo. Nadie nos da garantía que el día de mañana quizás nos podamos enfermar. Tenemos que predicar hoy y no hay que esperar a tener quizás un curso de conocimiento A, B, C. Evangelizar es identificarse con Dios, es tener identidad en Dios, porque cuando tenemos identidad en Dios, somos embajadores de la verdad. Somos expositores de la verdad. Creemos entonces que necesitamos tener los distintos cursos para poder predicar, pero no es así, hermano, no es así. Puedes predicar y puedes comentar lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios ha transformado tu vida y ser de testimonio para muchos. Pero dejemos entonces de andar como cristianos inmaduros buscando crear, buscando aparentar, buscando fomentar una imagen que queremos proyectar a los demás por el simple hecho de agradar, de caer bien a las personas. No, eso no es así. Debemos identificarnos en Dios porque Él hizo cosas maravillosas en nosotros. Y la cosa más maravillosa que Dios hizo fue dar su vida por ti y por mí. Y ese inmenso sacrificio bastaría para que cada día predicáramos la palabra de Dios. Ese inmenso sacrificio debería ser un argumento más que suficiente para que te identifiques con Él y comiences a exponer la verdad. Hay etapas difíciles en nuestra vida y quizás los padres son los que más sufren cuando en la adolescencia, cuando ven, yo todavía no, pero cuando ustedes ven a sus hijos buscando, ¿cierto?, esta identidad, buscando encajar en distintas cosas. Pero por eso Dios es claro y enfático en su palabra: instruye al niño, instruye y no se apartará. Yo te invito a que puedas tomar conciencia y conocimiento de quién eres en Dios y lo que Él dice que tú eres. Puedas identificarte con Él. Puedas ser un representante de su palabra, donde quiera que vayas, en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito, en cualquier contexto. Porque muchas veces cometemos el error y pensamos que tenemos que separar las cosas. Y lo he escuchado mucho, incluso de cristianos. No, pero es que separemos. Esto es un contexto distinto. Pero, perdón, Dios tiene que estar en todas las áreas de tu vida. Tú no puedes apartar a Dios de un área en tu vida. Porque al momento de que tú apartes a Dios de un área en tu vida, esa área va a estar perdida.
No puedes sacar a Dios de tu trabajo, no puedes sacar a Dios de tu familia, no puedes sacar a Dios del contexto de tus amigos, no puedes separarte de Él, no puedes apartarlo, no puedes hacer una vida paralela sin Dios, porque Él es nuestro sustento, Él es nuestra fortaleza, Él es quien dice, no te preocupes por el día de mañana, Él es quien tiene el control, Él es quien pelea por ti. No puedes sacar a Dios de una parte, de un área de tu vida. No existe un área de tu vida en donde Dios no deba estar. No existe. No hay un área. Dios tiene que estar en todo y tiene que ser el centro de todo. De tu matrimonio, de la crianza de tus hijos, de tu vida. De todo. No cometamos esos errores porque es muy común escuchar, como le decía incluso de cristianos, no, pero es que separemos las cosas. No, es que no separemos nada. Dios es todo. Dios está en todo. Dios debería estar en todo. Debería ser el centro de cada cosa, de cada actividad, de cada cosa que digamos, ahí debería estar Él. Ahí debería estar Él. Eso es identificarse con Dios. Eso es identificarse como un hijo de Él. Hemos sido creados para su gloria. Yo te invito en esta mañana que tú puedas decir, Señor, perdón si te he apartado de algún área de mi vida, perdón si no me he identificado contigo, perdón si te he excluido, perdón si he preferido agradar a otras personas antes que a ti, perdón si no he sido un embajador tuyo y un representante en la exposición de la verdad. Cada área de tu vida, Dios debería ser el centro de ella. Dios es el centro de todo. Te invito a que podamos tener un momento de oración. Señor, yo te doy gracias por permitirme, Señor, exponer tu palabra, la cual primeramente exhorta mi vida, Señor, y te pido que tú, Señor, trabajes y ores en la vida de mis hermanos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que esta palabra permanezca en nosotros, podamos hacerla realidad, podamos identificarnos contigo cada día, Dios. Que tú seas el centro de cada acción, de cada actividad, de cada plática, de cada, Señor, situación. Tú eres el centro, Dios. Y te pedimos perdón si no lo has sido. Si te hemos excluido de algún área. Señor, gracias porque tú nos identificaste como hijos tuyos, creados para tu gloria, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, hacer el resto de nuestra vida, glorificar tu nombre, glorificarte, adorarte, Señor, porque solo tú mereces y eres digno de recibir toda honra y adoración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.